Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude, a todos mis amados que amamos al mismo Jesús, al mismo Cristo, y nos amamos los unos a los otros. Primero que nada, quería compartirles versículos de la palabra para poder buscar mejor a Dios y amarlo de verdad y encontrarlo y conocerlo también. Es en Romanos 12:12. Es algo simple. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. En este versículo podemos ver puntos importantes en el Señor. Nos dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza, o sea, lo que esperamos. Esperar, lo que esperamos de Dios, lo que Él nos ha prometido. Eso es tener esperanza en Dios, esperar con paciencia, esperar lo que Él nos prometió, no dudando nada, creyéndolo siempre. Por eso dice gozosos en la esperanza, porque el que tiene esperanza de algo está feliz, porque no es lo mismo vivir una vida muerta, una vida o vivir en un lugar sin nada. Saber que no vas a cambiar de ningún lugar, no vas a llegar a ninguna parte, vas ahí, es el mismo lugar, lo mismo que a todos. Pero si viene alguien y te promete que tal tiempo, tal día, tal fecha, o que en un momento Él va a venir por ti y te va a llevar a un lugar que es muchísimo mejor, o te promete algo, ¿eso no es esperanza? Es algo que tú tienes que esperarlo, pero gozoso. O sea, cuando es una buena noticia, claro. Por eso dice gozosos en la esperanza. Estar siempre gozosos en la esperanza que Dios nos dio. Para que se pueda entender lo que nosotros como hijos de Dios podemos tener. Creyéndole a Él. Gozosos en la esperanza. Siempre gozosos, siempre todo lo que esperamos en Dios cubra y tape las dificultades, problemas, faltas y hasta necesidades humanas, mis hermanos. Todo por la esperanza que Dios nos ha dado. Y nuestro corazón siempre estar gozoso, sabiendo que Dios es fiel, poderoso para cumplir todo. Todo, Él todo lo puede. Entonces debemos creerlo en la esperanza de Dios y estar gozosos por esa esperanza. Después dice, sufridos en la tribulación. ¿Qué es lo que es alguien sufrido? Alguien que está dispuesto al dolor, que está dispuesto a la dificultad, que está dispuesto a sufrir. Eso es sufrido. Es aceptar cosas que no son agradables al resto, a los demás, a los cómodos, sufridos.
en la tribulación. Tribulaciones, dificultades, persecuciones, desprecios, mal hablar, persecución no solo de cárcel, sino persecución eh, de mal hablar, de odio, de hablar testimonio falso contra la persona perseguida. Entonces, por eso dice, sufridos en la tribulación, que estemos dispuestos a aceptar sufrimiento en las dificultades. Pero aquí lo habla junto. O sea, dice, gozosos en la esperanza. Entonces, en esa esperanza que Dios nos da, siempre estar gozoso. Pero en la tribulación y en las dificultades, siempre sufridos, dispuestos a sufrir. O sea, dispuestos a lo que Dios quiera, lo que Dios nos quiera mandar, lo que sea su voluntad para con nosotros, para probarnos, para ver nuestro corazón, ver qué hay realmente. Entonces, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, dispuestos a todo por lo que Dios nos ha prometido y por amor a Él. Por amor a Él, mis hermanos. Entonces, sufridos en la tribulación. Y algo importante que viene de todas las cosas al final, dice, y constantes en la oración. Como hablábamos el otro día, es importante mucho la oración porque es una comunicación con nuestro Señor, con nuestro Padre y nuestro Dios. Y de esa manera estamos en constante habla con Él, con su Espíritu Santo, con su forma de ser, con su presencia, con su esencia, con su gracia, su santidad, conociendo su Espíritu, pues Él es Espíritu. Y nadie va a poder decirnos quién es Él. Nadie va a poder inventar un Dios o un Cristo Jesús para nosotros, porque lo vamos a conocer. Y no solo conocerlo a Él constante en oración y estar en su presencia y Él con nosotros, nos trae solo la ventaja de conocerlo, sino que cada vez amarlo. Y el amor puede mucho, mucho, mis hermanos. Nos fortalece Él, nos da fuerza. Por medio de la oración también viene la esperanza. Sufridos, viene la disponibilidad para sufrir por Él, para estar dispuestos por Él. En medio de la tribulación, aceptar el dolor, aceptar la dificultad por Él. Y esas fuerzas se reciben por medio de la oración. Por eso dice constantes en la oración. Porque si no, no vamos a lograr los otros atributos que son de los hijos de Dios. ¿Se entiende, mis amados? Perdónenme por estar con la nariz tapada, pero es porque hace frío y pues estoy probando como una estufa a leña y el calor y el frío pues hace eso que se te suelte la nariz y pues solo quise grabar el video. Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe cuando pone en ti algo
o cuando no quiere hacer, no pone en ti algo, y uno tiene que saber conocerlo cuando es de Dios, cuando procede de un buen espíritu o de un mal espíritu. Así que vine a hacer solo el video, pues es verdad que hay que estar gozoso en la esperanza, gozosos en lo que Dios nos hace esperar, la esperanza que Él nos ha dado, sufridos en la tribulación, dispuestos a todo, no estar quejándonos. A eso está, dispuestos a Dios, no estar quejándonos por las dificultades del caminar en Dios. Y constantes en la oración, de ahí podemos conocer a Dios y aparte estar fortalecidos en las dificultades, mis hermanos, para aceptarlas y no llorarlas. También quería compartirles en Juan 14, 21 voy a leer. Aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, y lo explica entre paréntesis, dice, no el Iscariote, el que lo traicionó, para que se entienda. Dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Porque él lo imaginó en un cuerpo. ¿Cómo iba a manifestarse solo a ellos y que el mundo no lo viera? Si tenía que iba a parecerse a ellos, pues lo iban a ver todos los que estuvieran ahí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El verbo, lo que leemos en tinta y papel, es la escritura del verbo de Cristo. Entonces, el que ama a Cristo definitivamente va a hablar, va a amar su palabra, porque al leer su palabra va a encontrar la personalidad de Cristo, de Dios, y lo va a amar la palabra para cumplirla, para hacerla, porque ama a Cristo, ama la justicia, ama lo santo, ama lo del cielo. Entonces, naturalmente, un hijo de Dios va a amar la escritura verdaderamente, o sea, va a amarla verdaderamente y la va a entender con bien, con santidad, con verdad, y se va a agradar de la escritura. Dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y acá dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Ahí hay muchos cristianos metidos entre medio, que se dicen ser. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. No lo guarda, no lo hace, no le importa. Inventan cosas que no existen. Distorsionan la escritura. La escritura la distorsiona. Mas la palabra de Dios no. Porque la palabra de Dios es espíritu y es viva. Y el significado que tú lees en la tinta y el papel y lo interpretan con espíritu inmundo, lo cambian. Pero el significado en el espíritu, el verbo vivo, el entendimiento vivo de eso que se plasmó en tinta y papel, no lo pueden cambiar. Como por ejemplo, cuando dicen que no hay que hacer nada por el reino de los cielos, porque la salvación es gratis, porque dice que somos salvos por gracia y no por obras. Pero el verdadero entendimiento en el espíritu es la explicación. En el espíritu, que es un entendimiento, algo de entender.
y que si yo se lo paso a él, él va a entender lo mismo, y si yo se lo paso a él, va a entender lo mismo. No hay mala interpretación en la palabra, verbo, espíritu del Dios. En la escritura pueden hacer miles de entendimientos y miles de cosas que no son, pero en el verdadero verbo, en el espíritu, el entendimiento es simple y claro. En ese versículo, somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Solamente por eso que no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Pero podemos ver que el mismo espíritu que escribió ahí, pues nos dice claro que Él va a venir a pagar a cada uno conforme sus obras. Y que somos salvos por gracia y no por obras, por la gracia de Cristo. Porque todo lo que podemos hacer siendo hijos de Dios y renacidos de nuevo es por haber recibido su Espíritu Santo. Entonces su gracia no es de nosotros. No es que nosotros solo nos pusimos a hacer las cosas, a poder aborrecer el pecado, a orar, a ayunar y a guardar su palabra, sino que fue por la gracia de Él. Entonces, mis amados, aquí podemos ver que debemos conocer a Dios, porque Él sí se nos manifiesta, Él sí viene con nosotros, Él sí habla con nosotros, Él sí tiene una relación con nosotros. Él mora en nosotros, dice, yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. Él vive aquí en nosotros. Entonces, si Dios viene con nosotros y anda en nosotros y su Espíritu Santo en nosotros, vendrá cualquiera, espíritu engañador, distorsionador de letra, de tinta y papel, mas no de la palabra de Dios, y nos dirá, y nos engañará, y nos dirá cosas falsas, si el que está en nosotros está con nosotros, y Él nos conoce, y ahora nosotros le conocemos a Él también. Entonces eso es algo muy necesario, mis hermanos, muy necesario. Tenemos que conocer de quién somos, a quién servimos y a quién amamos. Tenemos que conocerlo, porque estando en un mundo mentiroso, de engaño y de tanta mentira, vamos a ser engañados si no cuidamos nuestra relación con Él, si no nos preocupamos de ser verdaderos siervos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Entonces tenemos que estar serios en esas cosas, serios, mis hermanos. No de juego, no es un juego. La salvación, el reino de los cielos, no es un juego. De hecho, el que tiene un poco de entendimiento y sabe que es lo más importante en esta vida. Lo más importante en esta vida es la oportunidad más grande e importante que puede aferrarse el ser humano en esta vida, en este mundo. Entonces no es nada de tomar a la ligera, mis hermanos. Entonces aquí podemos ver que el que es hijo de Dios y siervo de Dios conoce a Dios. Y que debemos, por medio de la esperanza en Él, estar gozosos. Y por medio de nuestra relación con Él, ser sufridos. Aceptar las dificultades en las tribulaciones, pero gozosos en lo que Él nos ha prometido, en la esperanza. Al mismo tiempo. Y constantes en la oración. Y como aquí dice, Él se manifiesta a sus hijos. Él está con nosotros. Él sentimos su presencia, su palabra, su Espíritu Santo. Nadie nos va a engañar. Nadie va a engañar a los hijos de Dios. Pero el que no es de Dios y vive en la carne y en las cosas de la carne va a ser engañado. Pues ahora mismo estaba escuchando ahí un video de cómo
tantos miles de personas hay un recital cristiano y se mueven y sienten, pero en la carne. Y se meten miles de espíritus de la carne a hacerle sentir emociones de la carne, pero no en el Señor, no en la sabiduría de Dios, no en el Espíritu Santo de Dios. Son engañados porque no entienden ni conocen al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, es muy necesario conocer a Dios, tener una relación con Dios, con su Espíritu Santo y amarlo. Porque sin amor nada funciona, mis hermanos, nada. Ni ser evangélico, ni amar a Dios, ni nada, nada. Sin amor, sin Dios, nada funciona, nada es eterno, nada perdura, nada es fuerte. Bueno, mis amados hermanos, estamos en los tiempos finales, nuestro Señor ya viene, hay que seguir adelante, el tiempo es corto que apremia y sigamos adelante, mis hermanos. No porque no haga videos tan seguido, quiere decir que hayan cambiado los tiempos o que haya cambiado la voluntad de Dios. No, el Señor viene y su palabra es fiel. Debemos creerle, mis hermanos. Los amo, Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Abrazo a todos mis hermanos y sigamos adelante en el Señor. Gloria a Dios. Amén.